La maldición de la granja. La granja abandonada siempre me había fascinado. Situada en una colina apartada, rodeada de campos interminables, parecía un lugar sacado de otra época. Había escuchado historias sobre la tragedia que ocurrió allí hace años. Una familia entera murió en un incendio y desde entonces nadie había querido vivir en ese lugar. A pesar de las advertencias, cuando la propiedad salió a la venta, no pude resistirme. Mi pareja y yo vimos la granja como una oportunidad para comenzar de nuevo, lejos del caos de la ciudad. La casa estaba en ruinas cuando llegamos. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de moho y el techo parcialmente derrumbado. A pesar del estado deplorable, había algo en la granja que me atraía. Empezamos a trabajar de inmediato, limpiando los escombros y planeando las renovaciones. Pronto descubrimos que no estábamos solos en la propiedad. En el ático, encontramos una caja llena de viejos diarios y fotografías, todos pertenecientes a la familia que había muerto en el incendio. Los diarios estaban amarillentos por el tiempo, pero aún legibles. Comencé a leerlos por curiosidad, queriendo saber más sobre la familia que había vivido allí. Las primeras entradas eran comunes, describiendo la vida diaria en la granja, pero a medida que avanzaba, los escritos se volvían más oscuros. El padre de la familia, Richard, hablaba de extraños sucesos, sombras en la noche, susurros en los pasillos y una creciente sensación de temor. A medida que leía, una inquietud empezó a asentarse en mi mente. Las fotografías eran aún más perturbadoras. Mostraban a la familia en varias etapas de sus vidas, pero había algo extraño en ellas. En algunas imágenes se podían ver sombras borrosas en el fondo, formas indistintas que no parecían pertenecer a la escena. Una foto en particular me hizo estremecer, mostraba a la familia reunida frente a la casa, con una figura oscura y desdibujada de pie en una de las ventanas del segundo piso. Con el paso de los días, comencé a notar pequeños incidentes en la granja. Puertas que se cerraban por sí solas, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares inesperados, y una sensación constante de ser observado. Al principio, lo atribuía a la fatiga y al estrés de las renovaciones, pero los incidentes se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Una noche, mientras trabajaba tarde, escuché pasos arriba, en el piso vacío. Subí las escaleras lentamente, pero no encontré a nadie. Sin embargo, la sensación de una presencia invisible era innegable. Mi pareja también comenzó a sentirlo. Despertaba en medio de la noche, segura de haber escuchado susurros. Los perros, que siempre habían sido tranquilos, empezaron a ladrar a la nada, con los pelos erizados y los ojos llenos de miedo. Decidimos investigar más sobre la historia de la granja y la familia que había vivido allí. Descubrimos que no solo habían muerto en un incendio, sino que había rumores de una maldición que los perseguía. Se decía que el padre, Richard, había hecho un trato oscuro para proteger la granja, un trato que había salido terriblemente mal. Cada día que pasaba, nuestra situación empeoraba. Las sombras se volvían más audaces, moviéndose por la casa a plena luz del día. Los susurros se convertían en gritos lejanos, llenos de desesperación. Comencé a sentir una opresión en el pecho, como si algo invisible estuviera tratando de aplastarme. La atmósfera en la granja se volvió insoportable, y ambos sabíamos que no podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Una noche, decidí revisar nuevamente los diarios, buscando cualquier indicio de cómo la familia había lidiado con la maldición. Encontré una entrada que me heló la sangre. Richard hablaba de un ritual que había realizado en un intento desesperado por romper la maldición. Describía cómo había reunido ciertos objetos de la granja, formando un círculo alrededor de la casa y pronunciando palabras antiguas que había encontrado en un libro viejo. Según él, el ritual solo había empeorado las cosas, intensificando la presencia oscura. El miedo se apoderó de nosotros. Decidimos que debíamos abandonar la granja, pero algo parecía retenernos allí.
Cada vez que intentábamos irnos, ocurría un incidente que nos obligaba a quedarnos, un coche que no arrancaba, una tormenta repentina que bloqueaba el camino, o una sensación de pánico irracional que nos impedía salir. Era como si la granja misma no nos dejara ir. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una mano fría en mi hombro. Me levanté de golpe, pero no había nadie allí. La sensación de pánico era abrumadora. Sabía que no podíamos seguir viviendo así, pero cada intento de escape parecía inútil. Decidí intentar el ritual de Richard con la esperanza de que al hacerlo, de alguna manera podría calmar la maldición, aunque solo fuera temporalmente. Reuní los objetos mencionados en el diario, una herradura vieja, una vela negra, un trozo de cuerda quemada y una figura tallada en madera que había encontrado en el ático. Formé un círculo en el suelo del salón y comencé a recitar las palabras que Richard había escrito. La atmósfera en la habitación cambió de inmediato. El aire se volvió denso y pesado, y una sensación de maldad palpable llenó el espacio. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose y alargándose hacia mí. De repente, sentí una fuerza invisible empujarme al suelo. Me quedé allí, paralizado por el miedo, mientras las sombras se arremolinaban a mi alrededor. El pánico se apoderó de mí, y supe que debía terminar el ritual, pero las palabras se me escapaban. La sensación de opresión en mi pecho se intensificó, y sentí que estaba a punto de perder la conciencia. Entonces, todo se detuvo. Las sombras se retiraron y el aire volvió a sentirse normal. Me levanté lentamente, con el cuerpo tembloroso y el corazón acelerado. No sabía si el ritual había funcionado, pero la casa estaba en silencio y la opresiva sensación de ser observado había desaparecido, al menos por el momento. Decidimos abandonar la granja a la mañana siguiente. Empaqué nuestras pertenencias apresuradamente, sin importarme dejar cosas atrás. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, miré por última vez hacia la casa. La sensación de alivio fue inmediata, pero sabía que algo de la granja nos seguiría a donde fuéramos. Desde entonces, hemos intentado seguir adelante con nuestras vidas. Nos mudamos a un apartamento en la ciudad, lejos de cualquier recuerdo de la granja. Sin embargo, el miedo nunca desapareció por completo. A veces, en la quietud de la noche, aún siento una presencia, una sombra que se desliza por el borde de mi visión. Los susurros han cesado, pero la sensación de ser observado persiste. Las fotografías y los diarios de la familia Wessler están guardados en una caja que nunca abrimos. La experiencia en la granja nos dejó marcados, y aunque hemos tratado de olvidar, sabemos que nunca podremos escapar completamente de la maldición que parecía envolver ese lugar. La granja sigue allí, desierta y en ruinas, un recordatorio silencioso de los horrores que enfrentamos. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos investigado más antes de mudarnos, si hubiéramos prestado atención a las advertencias. Pero esas preguntas no tienen respuesta y solo me queda vivir con las cicatrices de nuestra experiencia. La maldición de la granja sigue viva y aunque hemos logrado alejarnos, siempre habrá una sombra que nos recuerde lo que vivimos. La granja es ahora una historia de advertencia, un lugar que nadie se atreve a visitar. Los rumores sobre su maldición han crecido, y los pocos valientes que se acercan no tardan en irse, llevándose consigo solo el eco del miedo que habita en sus paredes. La sombra de la granja se extiende más allá de sus límites, y quienes la conocen saben que algunas maldiciones nunca mueren realmente, sino que simplemente esperan en las sombras, listas para atraparnos cuando menos lo esperamos. La casa en Zacatecas. Era el año 2010. Mi grupo de amigos y yo, 7 en total, éramos jóvenes e insensatos. Estábamos obsesionados con lo paranormal, aunque más por diversión que por una verdadera creencia en lo sobrenatural. Habíamos escuchado historias sobre casas embrujadas en la región de Zacatecas, pero, como muchos jóvenes, nos considerábamos inmunes a los terrores de la oscuridad. Así fue como una noche de verano, sin pensarlo demasiado, decidimos pasar una noche en una de las casas más famosas por su leyenda de abandono y tragedia. La casa en cuestión estaba ubicada a las afueras de la ciudad, en medio de campos secos y áridos.
Nadie vivía cerca, y las historias contaban que perteneció a una familia adinerada que desapareció misteriosamente en los años 50. Desde entonces, la casa había quedado olvidada, maldita según algunos, como un recuerdo borroso de lo que alguna vez fue una propiedad imponente. Recuerdo el momento exacto en que llegamos. El cielo ya se había teñido de un azul oscuro profundo, con una luna llena que apenas iluminaba la carretera polvorienta. La fachada de la casa era imponente, aunque el tiempo había hecho su trabajo, las ventanas estaban rotas y las paredes, cubiertas de moho y grietas, daban la impresión de que el lugar respiraba en su soledad. Mis amigos, siempre bromistas, fingían estar asustados para sacarle risas al grupo. No les culpaba, yo también me reía, aunque por dentro algo no me cuadraba. Era como si la misma atmósfera alrededor de la casa estuviera cargada con algo que no podía explicar. Pero no dije nada. Era el mayor de todos, y no quería que pensaran que me estaba echando para atrás. Entramos a la casa con linternas, pero el aire frío del interior era sofocante, como si el tiempo dentro se hubiera congelado. El polvo en el suelo formaba una capa espesa, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el vacío. Los muebles estaban aún allí, cubiertos por sábanas grises y sucias, como si los antiguos dueños hubieran salido con la intención de regresar, pero nunca lo hicieron. Nos instalamos en lo que parecía haber sido el salón principal. Algunos de mis amigos empezaron a preparar lo que llamaron el campamento, sacando las mochilas con provisiones y sacos de dormir. Otros comenzaron a explorar. Yo, por mi parte, me senté en una de las sillas desvencijadas y traté de calmarme. La verdad era que, a pesar de las risas, algo en el aire me incomodaba profundamente. Los sonidos que hacía la casa parecían más que simples crujidos de madera vieja. Se sentían deliberados. Pasaron unas horas antes de que lo inexplicable comenzara. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando oímos el primer sonido. Parecía un susurro, pero no provenía de ninguno de nosotros. Se extendió por la habitación, como si las mismas paredes estuvieran hablando. Nadie se lo tomó en serio al principio, riéndonos de lo que asumimos era el viento colándose por alguna ventana rota. Pero los susurros continuaron, más claros, más cercanos. «Alguien está ahí», dijo uno de mis amigos en tono burlón, esperando una respuesta cómica de algún otro. Pero nadie respondió. En ese momento, la risa en el ambiente murió. Nos quedamos todos en silencio. Fue entonces cuando escuchamos un golpe, fuerte y seco, proveniente del piso de arriba. Las linternas giraron rápidamente hacia las escaleras. «Tal vez un animal», dijo alguien, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Decidimos investigar, o al menos, eso fue lo que intentamos hacer para convencernos de que no había nada de qué preocuparse. Subimos en parejas, linternas en mano, el crujir de los escalones debajo de nuestros pies resonando como disparos en el vacío de la casa. Al llegar al segundo piso, nos dividimos para revisar los cuartos. Me emparejé con David, mi amigo más cercano desde la infancia. Su rostro mostraba una mezcla de excitación y nerviosismo, pero yo ya no podía ignorar la sensación opresiva que parecía envolvernos. Abrimos la puerta de uno de los cuartos. Dentro, todo parecía normal, muebles viejos, polvo acumulado, una ventana rota que permitía que el viento se colara y agitara las cortinas. Sin embargo, algo no estaba bien. Había un olor a humedad, pero también algo más, algo que no podía identificar. De repente, David se detuvo y me miró, su rostro pálido. «¿Lo oyes?», susurró. Y entonces lo escuché. No era el viento. Era una voz. Baja, susurrante, pero claramente provenía de dentro de la habitación. Era un sonido como un gemido, apenas audible, pero suficiente para helarnos la sangre. Sin decir una palabra más, ambos retrocedimos y cerramos la puerta de golpe. Al bajar las escaleras, notamos que faltaba alguien. Raúl, el más bromista del grupo, no estaba con los demás. Preguntamos si había bajado antes, pero nadie lo había visto. Decidimos que probablemente estaba intentando asustarnos, así que comenzamos a buscarlo por la casa. Lo llamamos varias veces, primero en tono divertido, pero luego, cuando no respondió,
comenzamos a preocuparnos. Revisamos habitación tras habitación, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Intentamos racionalizarlo, tal vez había salido de la casa y estaba escondido afuera. Salimos a buscarlo, iluminando con nuestras linternas el terreno que rodeaba la casa, pero no había señales de Raúl. Comenzamos a discutir sobre qué hacer. Algunos querían irse, otros insistían en buscar más a fondo. Fue entonces cuando volvimos a escuchar los susurros, pero esta vez no estaban dentro de la casa. Venían de afuera, de los campos secos. Era una mezcla de voces, no humanas, no animales, sino algo que no podía definir. Parecían estar llamándonos, pero en un lenguaje que ninguno de nosotros comprendía. Regresamos a la casa, cerrando las puertas detrás de nosotros. Algo estaba muy mal y ya no podíamos ignorarlo. Intentamos llamarlo al celular, pero no había señal. Decidimos que lo mejor era esperar hasta el amanecer y luego buscar ayuda. Sin embargo, la noche solo empeoró. Cada uno de nosotros empezó a ver cosas que no podíamos explicar, sombras moviéndose por el rabillo del ojo, figuras que parecían deslizarse por los corredores, aunque nunca estaban ahí cuando girábamos las linternas. Lo más perturbador fueron las voces. No solo susurraban. Repetían nuestros nombres, como si supieran quiénes éramos. A medida que las horas pasaban, nos dimos cuenta de que algo más estaba presente en esa casa. Algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, en un instante, la casa se sumió en un silencio absoluto. Fue un silencio tan denso que ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Y en ese silencio, escuchamos pasos. Pero no eran pasos normales. Eran lentos, pesados, y resonaban desde el piso de arriba. Como si algo nos estuviera vigilando, aguardando el momento adecuado. Nadie tuvo el valor de moverse. Simplemente nos quedamos allí, petrificados, esperando lo inevitable. Los pasos se detuvieron justo en lo alto de las escaleras. Con el corazón latiéndome en los oídos, dirigí mi linterna hacia allí, esperando ver a Raúl. Pero no había nadie. Solo el vacío. Y, sin embargo, sentí claramente que algo nos observaba. Lo siguiente que recuerdo es haber salido corriendo de esa casa. No puedo decir quién fue el primero en moverse, pero en cuanto alguien lo hizo, todos lo seguimos. Corrimos hasta que nuestras piernas ya no dieron más, hasta que la casa quedó como un punto lejano en el horizonte. Raúl nunca apareció. Llamamos a las autoridades, organizamos búsquedas, pero no hubo rastro de él. La casa fue revisada de arriba a abajo, pero era como si hubiera sido tragado por las sombras. Sus padres nunca encontraron consuelo, y nosotros nunca volvimos a ser los mismos. Hasta el día de hoy, sigo buscando respuestas. A veces pienso que tal vez Raúl sigue allí, en algún rincón de esa casa, atrapado entre dos mundos. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de una manera particular, puedo jurar que escucho los susurros de esa maldita casa llamándome de nuevo, recordándome que nunca debía haber entrado. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.